también la bienvenida a quienes encabezan esta reunión. Maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Licenciada Carmen Saavedra Saldívar, directora de Políticas para la Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Maestra Nuriney Mendoza, directora general de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Licenciada Berenice Vargas Ibáñez, subdirectora de Planeación y representante de la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Maestro Rafael Pérez Laurrabaquio, director de Relaciones Institucionales, en representación de la licenciada Beatriz Adriana Olivares Pinal, directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Maestra Gabriela Williams Salazar, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos acompañan también la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz, integrante de la Comisión Permanente de Género y Derechos Humanos. Muchas gracias a ustedes por su participación. Asimismo, agradecemos la presencia y participación de todas y todos ustedes, representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes se han mostrado interesados en dar seguimiento al tema que hoy nos ocupa. Antes de dar inicio formal a esta reunión, es importante recordar que en noviembre de 2018, el Instituto Electoral convocó a representantes de la academia, de la sociedad civil organizada, de las instituciones vinculadas con los derechos humanos, la discriminación, la justicia y político-electorales, de los partidos políticos y los medios de comunicación para reflexionar de manera conjunta sobre la violencia política por razones de género y elaborar recomendaciones para prevenir, investigar, sancionar, atender y erradicar estas conductas que atentan contra la dignidad de las personas que se postulan a un puesto de elección popular o ejercen un cargo de toma de decisiones. Producto de las reflexiones en esas mesas de análisis, se identificaron dos grandes ejes estratégicos y con base en ello, las instituciones aquí presentes han avanzado con acciones concretas. Para dar inicio, le pido al maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos brinde un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Antes que nada agradezco el que estemos aquí el día de hoy en este proceso, vamos a llamarlo de evaluación, de lo que ha sido el resultado de uno de los talleres, me parece fundamentales para poder advertir con exactitud cuáles son las circunstancias de la violencia de género, particularmente en los procesos electorales. Quiero agradecer en verdad la presencia de instituciones que se han coordinado y han trabajado de manera muy importante y fuerte para alcanzar los objetivos que se plantearon al iniciar estos ejercicios. Al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, magistrada Marta, en verdad nuestro aprecio y nuestro reconocimiento a su trabajo por continuar en esta labor conjunta que sin duda tendrá éxito en cuanto sigamos sumando esfuerzos. A la maestra Elsa Viviana Peralta, de igual manera una institución que se ha hermanado con nosotros en los objetivos particularmente tan importantes como la erradicación de la violencia de género. Y de igual manera a instituciones que han tenido una importancia trascendental en los mecanismos que se han implementado para alcanzar los objetivos institucionales y que se conjugan para efecto de esos temas. INJUVE, un aliado sin duda estratégico que nos ha acompañado tanto en este como en algunos otros temas de juventudes, y desde luego también a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad. En verdad
sus colaboraciones, la participación conjunta de todas esas instituciones nos han ayudado para que tanto la Comisión de Derechos Humanos y desde luego esta institución alcancemos ese objetivo fundamental de erradicar la violencia de género en no solamente los procesos electorales, sino en todas las actividades cotidianas de las personas que vivimos en la capital. ¿Y qué decir de quienes desde la academia han puesto sin duda el dedo en la llaga? En términos de lo que hemos escuchado hace ya casi un año, o un poco más de un año, no tengo la fecha precisa, escuchábamos particularmente las conclusiones del grupo de académicas que formularon en aquel momento los señalamientos muy concretos. De igual manera, las organizaciones de la sociedad civil, una sociedad civil organizada que ha traído tal vez los logros más importantes en la última década, el de paridad. Recientemente se celebraba el decreto por el que se estableció la obligación de todos los órdenes de gobierno de una integración paritaria en el servicio público. ¿Y qué mayor logro que eso? Habrá que verlo pasar del decreto en el papel hacia acciones específicas y desde luego acciones de gobierno que surjan de la integración paritaria en los mismos. Y desde luego a los partidos políticos que también dieron su conclusión y desde luego las recomendaciones que derivaron de ello, y de igual forma a los medios de comunicación. ¿Cómo no recordar aquel momento en el que ellos establecieron que incluso en los medios de comunicación no solamente se advertían las circunstancias que se vivieron durante el proceso electoral, sino que fueron de alguna manera un elemento fundamental para visibilizar esas circunstancias de lo que la violencia de género en particular se dio durante el pasado proceso electoral? Un proceso electoral que, si bien con una amplísima participación en la Ciudad de México, donde rebasamos la media nacional y alcanzamos casi el 71% de participación en el ejercicio de un derecho que, a diferencia de algunas otras latitudes, es voluntario y evidentemente no existe obligación para ello. Hacer que ese 71% de población acuda a la urna y en mayor número las mujeres es sin duda muy significativo para nuestra ciudad. Y ahí, en ese sentido, hoy quiero agradecer la participación de todas y todos en este afán que tenemos de que los procesos electorales no solamente erradiquen la violencia en los mismos con independencia de género, sino particularmente que la violencia de género no sea una constante como lamentablemente se ha visto en todos los procesos electorales, y que va desde la propia selección de candidaturas hasta la elección misma, donde se han sufrido particularmente muchas cuestiones violentas que van descalificando y haciendo que los procesos electorales se vean sin duda inmiscuidos e inmersos en situaciones de violencia. Y hoy estamos aquí gracias al trabajo de estas instituciones que nos hemos coordinado para dar cuenta de lo que se ha hecho ante los señalamientos y desde luego las conclusiones que se llegaron en el ejercicio pasado. Y me complace señalar que en términos de lo que una política pública establece, la evaluación y desde luego la rendición de cuentas es un elemento fundamental, porque de nada serviría hacer diagnósticos, hacer y evidenciar las circunstancias que se enfrentan si no vamos rindiendo cuentas quienes tenemos obligaciones específicas, y mucho menos si no vamos evaluando si esas medidas fueron o no eficaces para atender estos problemas. Sabemos que estamos aún lejos de un proceso electoral. 2021 será el que tendremos a la vista, pero sin duda, si llegamos a con una instrumentación mucho más eficaz para velar y garantizar que no exista violencia en ninguna de las etapas del proceso, será sin duda el momento en el que esa evaluación podremos llevarla a cabo. Hoy día me parece muy importante esta reunión, y en razón de ello quiero reiterar mi agradecimiento a quienes desde las instituciones estamos presentes, pero también a todas y todos quienes están con nosotros para exponernos sus reflexiones y sobre todo darnos algún elemento adicional que pudiera contribuir
a mejorar esos mecanismos. Yo dejo hasta aquí mi participación, la verdad reitero mi agradecimiento y me complace estar aquí el día de hoy con todas y todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias, consejero presidente. Las instituciones aquí presentes conocieron las recomendaciones de las mesas de análisis y decidieron desarrollar algunas dentro de su quehacer cotidiano. Escuchemos el mensaje que nos trae la licenciada Carmen Saavedra en representación de la maestra Gabriela Rodríguez, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Buenos días a todas, a todos. Un saludo de parte de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez. Y bueno, en este sentido de refrendar los compromisos, las estrategias donde la Secretaría va a coadyuvar en esta tarea del tema de la violencia política por razones de género, quiero enfatizar en dónde vamos a intervenir y ya estamos trabajando. Uno tiene que ver con todas las actividades de capacitación en las instancias públicas, que de hecho es algo que se va a abordar aquí más tarde, y que ya estamos desarrollando estos cursos, nuestra área de capacitación para funcionarios sobre el tema de violencia política, pero bueno, iniciando muchas veces desde la perspectiva de género. En eso está nuestra dirección de capacitación. Otra cuestión es que también vamos a intervenir en toda la parte de elaborar un programa de prevención, atención y seguimiento a la violencia política por razones de género, coordinado con compañeras que en otros espacios también estamos coincidiendo con el tema de violencia política y desde el conocimiento y demás de trabajos propios de algunas organizaciones civiles que tenemos el gusto de que vamos a trabajar este año. Y también desde el trabajo cotidiano que nosotras realizamos, como ustedes tienen conocimiento, la Secretaría desde que entra como tal, como Secretaría de las Mujeres, viene desarrollando toda esta línea de trabajo de las redes de mujeres en las 16 alcaldías. La idea es llegar y relacionarnos con todas las mujeres que también están ejerciendo liderazgos en los territorios, liderazgos ciudadanos, liderazgos en sus barrios, para conocimiento y fortalecimiento de estos trabajos que muchas veces están solos o se pierden en una dinámica de los liderazgos tradicionales, jerárquicos y masculinos. Entonces, esta red, que es una apuesta grande de la Secretaría de las Mujeres, es una línea que fortalece, creo yo, y puede fortalecer, coadyuvar desde la parte territorial. De algún otro modo también lo que nos llega o llegará, ya está llegando, a las abogadas de las mujeres que tenemos en los ministerios públicos. Como ustedes saben, también es otra línea fundamental el que tengamos ya abogadas con perspectiva de género formadas desde nosotras, para que las mujeres que llegan con distintas causas no sean bateadas como usualmente suelen ser. Entonces estamos entrando por una parte a ministerios públicos territorialmente y con estos compromisos en términos de las campañas que nos sumaremos aquí con el tribunal, con todas las instancias que trabajan el tema de violencia política, con sociedad civil, coadyuvando en la medida de lo posible, difundiendo los temas y demás, porque esa es una línea fundamental también para nosotras, para mí que soy de la Dirección de Igualdad Sustantiva. En eso estamos como Secretaría, refrendamos nuestros compromisos y aquí nos sumamos y seguiremos con ustedes. Muchas gracias y buen día a todas, a todos. Muchas gracias, licenciada Saavedra. Le pedimos a la comisionada ciudadana Viviana Peralta del InfoDF nos otorgue unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a Mario Velázquez Miranda, consejero presidente, y desde luego a sus compañeras que me acompañan en la mesa, a Carolina, a Gaby. Muchas gracias por esta convocatoria a la que siempre nos han convocado al Instituto de Transparencia, particularmente a su servidora como en algún momento única integrante mujer en el instituto y ahora ya felizmente acompañada por otras dos más compañeras. Igualmente me da mucho gusto saludar aquí a las diferentes representaciones que nos acompañan de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, de la Comisión de Derechos Humanos de la misma Ciudad de México, a la Presidencia del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a la representación del Tribunal Electoral, aquí a mi amiga Marta Leticia, muchas gracias, siempre es un gusto coincidir,
igualmente a todas y cada una de ustedes, de las diferentes organizaciones que están aquí en la mesa, representantes de partidos políticos. Me da mucho gusto de verdad saludarles, convocar y poder estar presentes en esta convocatoria con la finalidad de poder presentarles. Tengo entendido que haremos la presentación, ¿verdad?, de las líneas que nos tocó a cada una, pero déjenme decirles a manera también de bienvenida y de gusto por estar en esta mesa, que me place mucho a título personal y desde luego en representación del Instituto de Transparencia, como mujer, participar en todos estos trabajos. Si algo advierte el tema de transparencia son los diferentes aspectos en los que se visualiza esta violencia política, particularmente las circunstancias presupuestales, las circunstancias estructurales y las circunstancias de política desarrolladas en el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local, en las que se advierte evidentemente un sesgo contra las mujeres que se traduce en muchas acciones y muchas conductas que generan violencia. Es por eso que nosotros, como órgano de transparencia, involucrarnos no solo en este tipo de escenarios, en este tipo de foros, sino también en foros como el que participamos también con los órganos impartidores de justicia, trabajos que hacemos con diferentes instituciones como las procuradoras de justicia también y otras de los mismos ámbitos. Nos percatamos, les decía, de todas estas acciones y estas conductas que tienden a establecer estas circunstancias de violencia de género, no solo política, sino además en términos generales, valga la expresión, de género. Es así que poder ser parte de unos trabajos que ayudan a visualizar esto y que además ponen al servicio de ustedes uno de los derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a la información pública, para que ustedes puedan conocer a través del ejercicio de muchas otras acciones, conductas y circunstancias, con la finalidad de potencializar otros derechos y poderle poner remedio y fin a muchas de estas conductas, es lo que hace que valga la pena trabajar en un órgano de transparencia. Cuando se advierte que a través de ustedes pueden lograr trascender y evitar y abatir conductas como esta. Por eso para mí es muy grato participar en estas mesas, en todos los diferentes foros, les decía, con la finalidad de poner a su disposición las herramientas con las que cuenta el Instituto para que ustedes puedan ejercer este derecho y evitar y potencializar que se potencialice este tipo de violencia, no solo política, sino en todos los aspectos, que creo que muchas de nosotras en esta mesa lo vivimos diariamente en nuestro quehacer cotidiano. Es así que les agradezco mi participación y más adelante, cuando me toque exponerles las ideas, verán que de alguna manera también nosotros tenemos esa visión transversal y la manera de involucrarnos en estas políticas que se están creando ahorita, o estas estrategias, tiene esa visión transversal y esa visión sistémica que también caracteriza al Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias, bienvenidas todas, y les agradezco mucho que nos involucren. Muchas gracias, comisionada Peralta Hernández. Pedimos a la maestra Norinei Mendoza, representante de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nacheli Ramírez, nos brinde sus comentarios. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, maestro Mario Velázquez, por la invitación, consejera Williams, siempre una muy buena aliada en estos temas. Y bueno, antes que nada les agradezco a todas y a todos que estén aquí, y en nombre de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la doctora Nacheli Ramírez, les envía un cordial saludo y una disculpa por no poder estar aquí con todas ustedes en este importante evento. Bueno, para la Comisión de Derechos Humanos es un tema fundamental abordar los temas de violencia política de género, y particularmente nos resalta que este tipo de temas, al ser tan novedosos, es decir, apenas en el año 2000 empezamos a oír el término por primera vez de violencia política de género en Bolivia. Justamente las concejalas tratan de articular por primera vez
qué se entiende por violencia política. Y bueno, ellas en su momento señalan como una serie de actos de violencia y hostigamiento que buscan como su motivación central acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de la posición política de las mujeres o inducir a las mujeres a hacer o no hacer algo en relación a sus mandatos políticos contra su voluntad. Esto quiere decir que es un tema muy reciente, es decir, apenas 20 años después de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW y 6 años después de la Convención Belén do Pará, empezamos a hablar de violencia política de género. Y esto es fundamental para nosotros porque tenemos que empezar a visibilizar ese tema y es lo que ha realizado la Comisión en ese ámbito, ¿no? En ese tenor, las amenazas, la intimidación y la segregación que se presenta en el ámbito público, entre ellos en el político, ha enviado un recordatorio a las mujeres respecto de que los espacios públicos no son un lugar seguro para ellas y en consecuencia, para evitar ser víctima de este tipo de actos, las obliga injustificadamente a regresar al espacio privado. Y por eso es que las instituciones, las aquí reunidas y en general todas las del gobierno de la ciudad, estamos encaminadas a poder visibilizar este tipo de temáticas, pero no solo eso, sino a poder atenderlos. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos, desde el ámbito legal de su competencia, el cual es el de promover y proteger los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la ciudad, ha realizado diversas acciones para visibilizar la desigualdad estructural en el ejercicio de los derechos y la violencia política de la que son víctimas las mujeres cisgénero y transgénero. En ese sentido, me gustaría abordar las acciones que realizamos en el año anterior, en el año 2018, y de comentarles cuáles son las que vamos a realizar en el año 2019 en torno a esta temática. En el año pasado, dentro de las acciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos, fue la firma de un convenio con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales para combatir la violencia durante el proceso político electoral de 2018, instrumento que buscaba erradicar la violencia y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales en la Ciudad de México mediante la organización y desarrollo de actividades en el campo académico, de capacitación y de investigación en materia legislativa, electoral, educación cívica y participación ciudadana. Asimismo, se elaboró la Guía para la Atención de la Violencia Política por Razones de Género y Derechos Humanos en la Ciudad de México, como resultado de un esfuerzo colaborativo entre la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia y el Instituto de la Juventud de esta ciudad. También se brindó el seguimiento y apoyo a la campaña #NoEsElCosto alto a la violencia política contra las mujeres, iniciativa impulsada por el Instituto Nacional Demócrata, el INMujeres, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y la Comisión de Derechos Humanos apoyó la citada iniciativa mediante la difusión en redes sociales. En ese marco también se asistieron a reuniones en marzo y abril en seguimiento a esa iniciativa y se facilitó la realización de talleres de seguridad digital para las mujeres integrantes de grupos de observación electoral en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Además, como parte del informe anual de actividades de esta comisión, durante el año 2018 se decidió que el informe de mujeres se realizara específicamente sobre violencia política contra las mujeres en la Ciudad de México en torno al proceso electoral de ese año. Dicho informe se acaba de terminar de editar este año y está próximo a publicarse, y cuando se publique, con mucho gusto se lo haremos de su conocimiento. En dicho informe se aborda un panorama general sobre la situación de violencia política de la Ciudad de México, así como los retos en materia de violencia política contra las mujeres, desde el tema de invisibilización del contexto de la violencia política, el acceso de las mujeres al poder político, el ejercicio del poder político por parte de las mujeres, los obstáculos legales para la atención, sanción y reparación integral de las mujeres víctimas de violencia política y el acceso a la justicia. Finalmente, desde las atribuciones de la Comisión vinculadas con la obligación de proteger los derechos humanos, se atendieron diversos casos de violencia política contra las mujeres, de los cuales ninguno fue atribuido a una autoridad del gobierno de la ciudad, por lo tanto se canalizaron a las autoridades correspondientes. Para 2019, la Comisión se ha comprometido y ha empezado ya a realizar diversas
participaciones con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Secretaría de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, el Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir y la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para la conformación de la Escuela de Liderazgo de Mujeres Indígenas de la Ciudad de México, la cual pretende brindar herramientas a las mujeres indígenas en materia de participación política, la cual realizará su primer taller en próximas fechas. Además, dentro de las actividades de promoción en materia de los derechos humanos se difundirá información acerca de la violencia política de género, así como la difusión de la guía para elaboración de atención de violencia política por razones de género y derechos humanos de la Ciudad de México, elaborada el año pasado. Asimismo, en este año se publicará como parte del Informe Anual de Actividades 2018 el Informe de Violencia Política contra las Mujeres de la Ciudad de México, que, como les decía, fue elaborado a lo largo del año pasado. Además, se colaborará con el Instituto Electoral de la Ciudad de México en la capacitación en materia de derechos humanos que se realiza a personas servidoras públicas de esta ciudad. Y como parte de las acciones del programa de defensa de la Comisión, se seguirá dando orientación jurídica a las mujeres que acudan a la Comisión para manifestar actos de violencia política y, en caso de no ser competencia de la Comisión, canalizarlas a las instancias correspondientes para que sus casos sean atendidos y lleguen a las instancias que tienen que conocer de sus casos. En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos se ha comprometido desde el año pasado y este año, y continuará así, realizando las acciones propuestas en los ejes estratégicos, tanto de promoción como de atención para evitar que se realicen acciones de violencia política contra las mujeres, y en ese sentido estamos muy agradecidos de estar aquí con todas y todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestra Mendoza. Ahora escuchamos las palabras de la licenciada Berenice Vargas, en representación de la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, maestro Mario Velázquez, a esta mesa. A todos los que estamos en esta mesa, muchas gracias por escuchar y por estar aquí atentos e interesados en un tema tan importante como es la violencia de género en los procesos electorales. Bueno, decir que las mujeres pueden inscribirse para votar, presentar una candidatura y emitir un voto secreto son indicadores de una democracia incluyente. Sin embargo, el aumento de su participación y representación política ha estado acompañada también por un incremento de la violencia en su contra. Al hablar de discriminación, implica siempre el ejercicio de un tipo de violencia. En este caso, la discriminación por razón de género y también de carácter interseccional, cuando hablamos de mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, cuando hablamos de tonos de piel, condición socioeconómica, orientación sexual, identidades y expresiones de género, conllevan siempre actos de discriminación y, por supuesto, diferentes tipos de violencia. Esta violencia tiene un efecto diferenciado y desproporcionado al traducirse en violencias físicas, psicológicas, simbólicas, sexual, patrimonial, económica y, como bien se dijo en los análisis de las mesas anteriores, hasta feminicida. Los ataques hacia las mujeres, por ser mujeres, tiene como trasfondo la descalificación, generan desconfianza sistemática sobre sus capacidades para desempeñar su trabajo en un cargo público, para quienes se postulan, pero también hay una deuda pendiente para quienes están ejerciendo sus derechos políticos de elección, es decir, en el momento de emitir un voto. De ahí la relevancia de trabajar previo, durante y posterior a cualquier proceso electoral. En el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México tenemos algunas áreas o ámbitos en las que hemos decidido y estamos implementando acciones y seguimos trabajando para poder combatir esta violencia de género. Por un lado, a través del Instituto Nelson Mandela, que es nuestro espacio de formación y capacitación, se han implementado procesos de sensibilización y formación en materia de igualdad y no discriminación en procesos electorales, con énfasis en la perspectiva de género, dirigida a personal de la administración pública de diferentes instancias de la Ciudad de México. Así también procesos de sensibilización y capacitación para áreas de comunicación social de la administración pública. Tenemos también campañas desde el área de comunicación social, campañas con carácter de interseccionalidad que hacen ver esta diversidad que existe también en las mujeres y los caracteres o los motivos prohibidos por los cuales debe combatirse la violencia de género en los procesos electorales.
Se han emitido diversas opiniones desde el área de atención y la coordinación de atención y quejas. Estas opiniones tienen en sí un carácter de hacer visible aquellas condiciones o características por las cuales se cometen actos de discriminación a las mujeres por cuestiones de género, sobre todo en los procesos electorales. Han tenido pocos casos de atención o de denuncias debido a que estas tienen un carácter sobre todo en las opiniones o discursos. Es aquí que tenemos un gran reto. Los discursos de odio, como bien también se dijo en las mesas de análisis anterior, han aumentado y estos tienen una gran difusión en las redes sociales. Sin embargo, todavía no existen los mecanismos desde las diferentes instancias que controlen o que puedan hacer énfasis en sanciones para este tipo de discursos, siempre bajo la protección de la libertad de expresión. También hemos tenido mesas de trabajo y diálogo que seguimos manteniendo durante este año con organizaciones de la sociedad civil para que sea a través de estas que se generen observaciones y que se hagan intervenciones que puedan aportar a las instituciones de la administración pública para saber dónde tenemos fallas o dónde nos está haciendo falta hacer intervenciones y hacer participación directa con las organizaciones de la sociedad civil. Si bien es cierto que el Consejo es también de carácter de defensa de los derechos humanos, sobre todo de igualdad y no discriminación, también es cierto que la discriminación no se ha visto completamente como un elemento relevante a la hora de la atención de la violencia por género, es decir, la discriminación como una forma también de violencia. Bueno, estas son como en general las acciones que se han implementado, sobre todo de carácter de las campañas de difusión, de los caracteres de sensibilización y capacitación en procesos educativos y desde el área de atención y quejas, dando seguimiento a los casos de denuncia, pero también emitiendo las opiniones. Hemos hecho trabajo relevante con algunas instancias como el Instituto de las Mujeres, también hemos trabajado con Tribunal Superior Electoral y con otras instancias, y bueno, son como las acciones que desde el Consejo seguiremos implementando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Vargas Ibáñez. Le pedimos nuevamente tome el micrófono a la comisionada ciudadana Viviana Peralta del InfoDev. Muchas gracias. Yo tengo que disculparme porque pensé que solo era un mensaje de bienvenida y había que leer ya las acciones. Entonces, si me lo permiten, voy a leer las acciones que en el tenor del mensaje de bienvenida les expuse y que, bueno, pues por una confusión de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y su atención nuevamente. El pasado noviembre de 2018, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través de la Comisión Permanente de Género y Derechos Humanos, llevaron a cabo mesas de reflexión para identificar y analizar las experiencias en materia de violencia política por razones de género contra las mujeres sucedidas en el proceso electoral 2017-2018, así como determinar los retos y las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar estas conductas que limitan el ejercicio pleno de los derechos político-electorales en la vida pública de las mujeres. Con base en lo anterior, se establecieron acciones y compromisos a partir de las recomendaciones de las mesas de análisis de 2018, en la que se dividieron los temas principales. Dentro de estas mesas de análisis, la violencia política por razones de género en el proceso electoral 2018 estableció dos temas, como decía. Primero, acciones para generar condiciones que permitan prevenir, sancionar y dar seguimiento a la violencia política en razón de género en futuros procesos electorales y de participación ciudadana. La otra, acciones para promover el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres en igualdad de condiciones dentro de los procesos electorales y en el ejercicio del cargo. En ese sentido, les decía hace rato en mis palabras que uno de los temas importantes que nos corresponde a nosotros es visibilizar todo esto en los diferentes escenarios que se presentan. Por ello, tenemos una visión de transversalidad al hacer visible la información generada al respecto. Como primer punto, se propone que de manera transversal se establezca un mecanismo de monitoreo y de rendición de cuentas de todas las acciones propuestas a desarrollar, en el que toda información tenga visibilidad y por tanto sea además pública, generando los links y las páginas o portales oficiales en los que deberá publicarse esta información para dar a conocer los resultados específicos en cada uno. Punto 1. Acciones para generar condiciones que permitan prevenir, sancionar y dar seguimiento a la violencia política en razón de género en futuros procesos electorales y de participación ciudadana. En este rubro se propusieron acciones en específico en las que pueda ser coadyuvante el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Coadyuvante en el sentido de atender varios aspectos. Primero que nada, un aspecto de presupuestal y de rendición de cuentas, que todas
Ustedes saben que todas las dependencias o sujetos obligados están a su vez obligados a generar presupuestos con perspectiva de género. Esto es algo que no se ve y lo dijimos en aquellas mesas. Lo único que se pone muchas veces en los temas de rendición de cuentas es que cuántas mujeres están contratadas y cuántos hombres están contratados. Y se piensa que a través de esto ya se está ejerciendo presupuesto con perspectiva de género, y eso no es verdad. El análisis que hacemos nosotros de los diferentes portales, advertimos que muchos de los programas encaminados realmente a este tipo de cosas no se visibilizan, o el gasto se difumina de alguna manera. Es así que nosotros sentimos que uno de los aspectos fundamentales que debe ponerse en la mesa es este tema. Otro que además está generando mucha digamos, inquietud es el tema tecnológico. La tecnología nos ha venido a ayudar muchísimo, y sobre todo en los diferentes ámbitos del quehacer público. La tecnología sirve, en este momento estamos todos chateando y estamos poniendo del conocimiento de los demás el evento en el que estamos ahora sentados. Bueno, pues resulta que la tecnología, y también en el tema gubernamental o cualquiera otro de los aspectos que abarca o que se utiliza con fines públicos, potencializa esta difusión de información, pero también se ha convertido en una herramienta que potencializa esa violencia. Cuando queremos atacar, y además queremos atacar de manera muy específica a las mujeres, la tecnología ha sido también una herramienta que se utiliza con esos fines, sin que realmente se especifiquen acciones o se tipifiquen acciones encaminadas a estos temas. Entonces nosotros proponemos que también haya un tema no de regulación, porque soy enemiga del tema de regular redes sociales por un tema de libertad de expresión, pero sí de establecer algunos parámetros para poder considerar ciertas acciones que pudieran generar violencia, tanto en el ámbito gubernamental como en el ámbito público, ¿no? También otro aspecto importante que debemos atender, y que lo vemos en estas líneas transversales, es que la capacitación que se dé al interior de las instituciones tiene mucho que ver con la formación de nuevos esquemas en los que se entienda que las mujeres no llegamos a desplazar a nadie, sino que todos tenemos que trabajar en el servicio público atendiendo a capacidades, atendiendo a un tema también de igualdad, en el que no debemos, para lograr romper ese techo de cristal, que yo no sé de dónde dijeron que era de cristal, porque para mí parece de hierro, ¿no? O sea, sí, de verdad, o sea, el cristal se rompe con cualquier cosa, y esto no se rompe pero por nada, ¿no? Entonces yo quisiera que esa parte, en la capacitación estructural que se dé, en la formación de gobierno, en las escuelas de administración pública y en todas partes, se advierta que este tipo de conductas no pueden ser, que este tipo de cosas no pueden resolverse. Y nosotros vemos que en la capacitación se abarca y se gasta mucho dinero en muchos programas que también hacen falta. Hay que profesionalizar a los cuadros de gobierno, pero no se les profesionaliza en este tema, como que se considera que, bueno, esto es aparte y las mujeres que lo trabajen, y creo que no, es un tema institucional. Esas son las tres vertientes que les puedo platicar en este sentido. Y bueno, en las actividades de capacitación en las instancias públicas, nosotros proponemos que se introduzca esa perspectiva de género en las funcionarias y funcionarios. La materia de violencia política en razón de género, autoridades electorales o a todas las autoridades que permee este tema, para evitar, entre mayor profesionalización, creo yo que habrá menos conductas. Materia de comunicación y publicidad oficial con perspectiva de género a las áreas de comunicación social. Entre las actividades preventivas a desarrollar se encuentra la de capacitar de manera transversal a todos los servidores públicos, así como generar conciencia en los sujetos obligados respecto de dichos temas, adminiculados con los temas de transparencia, de protección de datos personales y de rendición de cuentas. Elaborar también protocolos para la atención de la violencia, en los que se presenten rutas claras para la atención de esta, procedimientos e instancias públicas para la atención de casos de violencia política por razones de género. Dentro de esta actividad, el Instituto podrá coadyuvar en la elaboración del diseño y construcción del protocolo como un referente de actuación ciudadana e institucional, aportando los conocimientos y experiencias como órgano garante de los derechos de acceso a la información, de la protección de datos personales y rendición de cuentas, aunado a las actividades que se desarrollan en el Comité Interinstitucional, les decía, de Equidad de Género de la Ciudad de México, del cual también el INFO es invitado.
Acciones para promover el ejercicio pleno de los derechos político-electorales en la siguiente vertiente que les platiqué al principio. Finalmente, dentro de este rubro, el INFRO propone coadyuvar en la promoción del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en las actividades siguientes: elaborar lineamientos o guías para que los partidos políticos realicen campañas políticas con perspectiva de género, y en estos tres aspectos tomen en consideración también el tema de la protección de datos personales. Para esta actividad, el Instituto podrá participar en la elaboración de los lineamientos con base en la experiencia de órgano regulador y en la emisión de normatividad obligatoria para los sujetos obligados de la Ciudad de México en las materias competentes, así como comprometerse a la evaluación de los portales en los que todos los temas de género se cumpla realmente con los criterios y los lineamientos que se establezcan al respecto. Finalmente, realizar acciones para acompañar y dar seguimiento a todos los sujetos obligados y particularmente a los consejos, a los comités, a las alcaldías, a todos aquellos que forman parte de las actividades particularmente electorales. Establecer mecanismos de coordinación con las concejalías y con todos los entes que les acabo de mencionar, encausados para respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos de las mujeres en igualdad de condiciones dentro de los procesos electorales y en el ejercicio de cualquier cargo como un derecho protegido jurídicamente en el marco de transparencia y rendición de cuentas. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. Le damos la bienvenida a la licenciada Beatriz Adriana Olivares Pinal, directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, y le pedimos nos brinde su mensaje. Muchas gracias, gracias a todas y a todos quienes se encuentran en esta mesa. Pues como ya lo comentaron, vengo dignamente a representar al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, y en el marco de las actividades, sobre todo las que el Instituto de la Juventud ha tenido a bien trabajar con el Instituto Electoral durante administraciones anteriores, pero además en la firma de los convenios que estamos realizando ahora a través de esta nueva administración y de los trabajos que estamos sacando adelante, no solamente con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino también con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que apenas firmamos un convenio, y con otras instancias. Para nosotros es determinante hablar sobre la violencia política. Ejemplos claros es la participación de cada uno de los concursos. Ustedes saben que el 12 de agosto el Instituto de la Juventud entrega el Premio de la Juventud 2018, que se va entregando un año adelante, y lamentablemente solamente el 25% de las propuestas que se han hecho, que se hicieron durante el proceso de la convocatoria, solo el 25% es de mujeres. El resto sigue alejado del poder participar en la vida pública y en la vida política de la ciudad y del país. El Instituto de la Juventud se ha encontrado ahora que llegan muchas mujeres violentadas físicamente, y desde la vida política del instituto lo que nosotros hacemos, que además no son mujeres jóvenes de la Ciudad de México, sino del área metropolitana. Y en materia administrativa y política de las tareas que tiene que hacer el Instituto de la Juventud, hemos tomado la determinación de atender no solamente con protocolos en conjunto con otras dependencias o con otras instituciones administrativas, sino también en la colaboración de ayudar a mujeres que lo necesitan, que si bien en ese momento la violencia es física, la decisión del Instituto de la Juventud ha sido apoyar de todas las formas y con todas las herramientas que tiene el Instituto de la Juventud a cualquier mujer que haya sido violentada física, política, emocionalmente. Entonces, nosotros, por supuesto que asumimos el compromiso. Todas nuestras tareas y actividades dentro del instituto están enfocadas en la paridad de género. Este Instituto de la Juventud, el que tengo a bien llevar, esperemos a muy buen puerto, tiene el 50% de su estructura mujeres y el 50% de su estructura hombres. Existen dos directores en la estructura del Instituto de la Juventud, uno es mujer y uno es hombre, y más allá de los cargos y los encargos que tienen las compañeras dentro del Instituto Electoral, dentro del Instituto de la Juventud, por primera vez tenemos una brigada de sororidad que no teníamos en el Instituto de la Juventud. Y esta brigada de sororidad no solamente habla de la sororidad
sino también de las nuevas masculinidades, porque esta brigada no está integrada solo por mujeres, sino también por jóvenes hombres que están entendiendo las nuevas masculinidades de una forma diferente. Por lo tanto, en materia de los dos temas que el Instituto Electoral nos hizo llegar, de las mesas que se estuvieron trabajando y de las mesas de las que fue el Instituto de la Juventud integrante, nosotros asumimos cada una de los puntos que se han ya dado lectura en esta sesión, de las propuestas, el tema de elaborar los protocolos para la atención de la violencia. Nosotros estamos trabajando además también por primera vez con el sistema de reinserción en el asunto de adolescentes en conflicto con la ley, con las niñas que están en este proceso de adolescentes en conflicto con la ley en periférico, pero también estamos trabajando con IAPP para trabajar con las niñas en situación de calle, con las adolescentes en situación de calle y con las mujeres jóvenes en situación de calle. Así es que estamos teniendo varios convenios que nos ayudan a visibilizar que existen también mujeres que están pasando por procesos mucho más vulnerables, y el Instituto de la Juventud está trabajando en materia de derechos humanos con protocolos que nos ayuden a generar procesos que disminuyan la violencia de género. Por lo tanto, insisto, el Instituto de la Juventud se sumará con el Instituto Electoral, como lo ha hecho en otras ocasiones, a combatir la violencia política, estar y cumplir el 50% en muchos espacios. No necesariamente depende que se genere política pública para las mujeres. Tuve la oportunidad de haber sido legisladora en la última Asamblea Legislativa del Distrito Federal, antes de que fuera el primer Congreso de la Ciudad de México, y habíamos muchas diputadas mujeres, ninguna presidíamos ninguna comisión de estas que dicen que son las AAA, ¿no?, las importantes. Y decíamos, bueno, es que depende de la visión de cada uno que es importante, ¿no? Yo tuve el privilegio de dirigir la Comisión de Juventud y les decía, y no se las cambio por ninguna de sus AAA, ¿no? Porque para nosotros era prioritario. Pero lo que es bien complicado es que, siendo casi el 50% en esa legislatura, ninguna de nosotras fuimos coordinadoras de bancada y ninguna de nosotras fuimos presidentas de sus AAA. Y entonces siempre fue un asunto de, si te alcanzan presidentas para que no se vea mal, pues que te toquen las de desarrollo social, ¿no?, derechos humanos, juventud, niñez, educación. Y la verdad es que vale mucho la pena, porque esta ciudad se construye a través de los valores que muchas de las mujeres son quienes están impulsando todos los días. Entonces, desde el Instituto de la Juventud lo que estamos trabajando es esto: el empoderamiento. No es solo estar por estar, es estar por construir, es estar por transformar, es estar por cambiar, y vale la pena estar y decir que merecemos lo mismo que el otro 50%, porque no queremos generar en los jóvenes y en las mujeres jóvenes una idea de nosotras más, no, solo en las mismas condiciones, con el mismo respeto y en la misma igualdad. Y entonces habrá mucho más presidentas, habrá de retomarse si esas comisiones son AAA o no lo son, si sus temas que dicen que son AAA lo son o no, y si en realidad lo que vale muchísimo la pena es reconstruir y volver AAA todas las que tienen que ver con desarrollo social, todas las que tienen que ver con derechos humanos, y reconstruir un tejido social mucho más fuerte que permita no solamente tener foros donde empoderemos a las mujeres, sino educar al resto de la población para respetar a las mujeres y garantizar una vida libre de violencia, libre de violencias de cualquier tipo. Así es que nosotros esperamos ser un buen aliado para el Instituto Electoral y poder desde los jóvenes empezar a fomentar un nuevo tejido social, la construcción de la comunidad, pero sobre todo la construcción de la igualdad sustentable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Olivar Espinal. Saludamos la presencia y participación de María de los Ángeles Lozano McDonald, María del Carmen Rodríguez Rico, María de Jesús Méndez Alvarado,
Patricia Álvarez Gutiérrez, quienes nos acompañan de diversas instituciones, Yolanda Ramírez Hernández, Bárbara Estepien y Eusebio Sánchez. Nos acompañan también de las organizaciones de la sociedad civil, Aida Bustos, Teresa Pérez Vázquez, Mariana Martínez Rocha, Melanie Montoya, Kenia Racilla. De la academia nos acompañan y representan Lisette Pérez Cárdenas, Mónica Rosado Toledo, Angelina Cien Rodríguez. También están aquí Sandra Barranco García, de parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México. Saludamos a las periodistas Areli Torres Miranda y a Mirna Serpín. Saludamos miembros de partidos políticos, a Magdalena del Socorro Núñez Monreal, a Sandra Martínez Martínez, a Rosalinda Hernández y finalmente a Anabel Guerrero y a Belén Flores Flores, también del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México. Ahora le pedimos a la consejera electoral William Salazar nos comparta su mensaje. Muchas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas, todos por estar el día de hoy aquí. En realidad esto es fruto del trabajo que tuvimos en noviembre y el trabajo que hemos ido realizando cada quien desde sus diferentes pues trincheras. Y estas trincheras que gracias a que ustedes las han estado trabajando y también las instituciones, hoy informamos acerca de estas líneas que se pudieron generar a partir de esto. Porque me queda claro que estamos aquí porque tenemos esta convicción personal de que debemos de poner nuestro granito de arena para poder construir una democracia cada vez más libre de violencia y sobre todo estas sociedades libres de violencia. En ese momento y hoy también tenemos 5 mesas y bueno, en este caso 5 grupos representados que serían partidos políticos, instituciones públicas, academia, medios de comunicación y sociedad civil. Sin ustedes, estos compromisos no pueden darse, porque vemos que este fenómeno de la violencia política en razón de género es un tema que no se puede abordar solamente desde un ámbito. Tenemos que ir de la mano cada una de estas, pues estos grupos representados, si no es que hasta más, pero que a partir de aquí ponemos este granito de arena para poder construir un programa. Y a partir de eso es lo que necesitamos. Necesitamos sí unas líneas de acción plenamente identificadas, pero también de qué manera vamos a generar un programa de atención, erradicación, prevención de este punto que es la violencia política en razón de género. Y bueno, vemos que ya tenemos paridad en todo, ya tenemos paridad en todo, pero vamos a tener que trabajar muchísimo porque también, así como hubo este fenómeno de violencia política durante el proceso electoral 2017-2018, que fue muy arraigado, seguramente vamos a ver otros esquemas de violencia política en razón de género para las mujeres que empiecen a tener esta actividad en lo público y en los diversos niveles de gobierno, porque como ustedes saben, esta iniciativa incluye todos los niveles de gobierno en todo ámbito público. Y también aquí va a ser muy importante su acompañamiento, porque vemos que no solamente se queda en instituciones, sino que el fenómeno de la paridad, lo hablábamos hace ratito, va también ya a otros ámbitos como lo es, por ejemplo, el cine, ¿no? Medios de comunicación también juegan un papel muy importante y cómo las mujeres vamos a tener este papel que es protagónico ya en la esfera pública y aquí es donde tenemos que tener ya un programa de acción. Ya conocemos la violencia política, ya conocemos cómo es la violencia política en redes sociales, en campo, en campañas, en el ejercicio del cargo, en las comisiones AAA, en las comisiones que no son AAA, ya lo conocemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Es para lo que el día de hoy estamos aquí reunidas y reunidos. Y bueno, nosotros desde la óptica del instituto es que solos
como instituciones no vamos a poder lograr mucho. Necesitamos este acompañamiento, pero más que el acompañamiento, el trabajo de cada una de las personas que están aquí presentes y de las que no nos pudieron acompañar. Y muestra de eso, por ejemplo, fue la guía de atención a la violencia política en razón de género que fue presentada el año pasado. Esta fue fruto de trabajo interinstitucional de 5 instituciones de gobierno, pero nos quedamos cortas. Aquí vimos que necesitábamos hacer más. Y por eso es que necesitábamos tener esta visión interinstitucional de lo que significa este fenómeno. Ya cada quien vio durante noviembre la visión de lo que se podía hacer para mejorar tanto este ordenamiento que también viene del protocolo que ya se construyó a nivel federal, y este es la guía que tenemos a nivel local, pero qué acciones concretas se pueden hacer y cómo nos podemos ir sumando. La propuesta el día de hoy es que cada quien pueda analizar este programa o estas líneas de acción que ya las tenemos las instituciones, y que ustedes nos digan cómo se quisieran sumar, cómo nos podemos ir sumando, y a partir de eso generar un documento que sea un documento no tanto como de política pública, como ya bien lo han dicho, sino más bien de acciones, y acciones que sean concretas, porque de lo contrario nos podemos quedar como en un programa que sea no tanto bajado, sino que lo necesitamos ya un programa que sea un programa operativo, tal cual. Cuáles van a ser nuestros puntos de acción y cómo vamos a confluir tanto instituciones, medios de comunicación, por partidos políticos, academia, y cómo vamos a hacer este gran equipo de trabajo. Perdón. Ahora bien, dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México también nosotros identificamos algunas acciones que estamos haciendo, que hicimos a partir de noviembre hasta la fecha, para poder construir también esta propuesta. Tenemos en este sentido 2 grandes ejes, que eran las acciones para generar condiciones que permitan prevenir, sancionar y dar seguimiento a la violencia política en razón de género en futuros procesos electorales y de participación ciudadana. Y 2, acciones para promover el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres en igualdad de condiciones dentro de los procesos electorales y en el ejercicio del cargo. Por lo que respecta al Instituto Electoral de la Ciudad de México, hemos tenido diversas actividades. La primera de ellas son las actividades institucionales, a partir de las cuales mujeres y hombres cambian esta estructura que tenemos ya de suyo y que de repente pues sí lo necesitamos cambiar. Esto también viene del mandamiento que tenemos de la ley de austeridad, en donde todo el recurso público que se debe ejercer tiene que tener perspectiva de género y debe tener un enfoque de metas. Esto lo hemos trabajado durante todo este año con nuestro personal, para que sepan qué significa ejercer el presupuesto con perspectiva de género, y para también que tengan muy dentro de la estructura ya lo que significa también hacerlo orientado a metas. También tenemos los mecanismos que favorecen un entorno libre de violencia y participación en democracia paritaria. Nosotros dentro del instituto también realizamos un protocolo para la atención de la violencia laboral que se podría dar en su caso, y cuáles son las instancias y cómo se debe de desahogar este tipo de cuestiones. Nosotros este protocolo lo presentamos durante 2016, sin embargo, ahora es cuando ya lo tenemos que ir aplicando, y hemos visto algunos puntos en los cuales tenemos también que considerar para poder no solamente juzgar con perspectiva de género, sino ya también incluir algunos tipos de medidas, como son las medidas reeducativas, que en su caso, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación han visto que eso no es parte de una sanción, sino que es una parte de una necesidad para poder cambiar los esquemas de convivencia entre hombres y mujeres dentro de una institución o dentro de esquemas de violencia. Ahora bien, tenemos el otro punto, que es prevenir la discriminación, la violencia de género y la violencia política contra las mujeres. El tercero, coadyuvar con las autoridades electorales, los medios de comunicación y la sociedad civil para lograr acciones sustantivas en cumplimiento del marco normativo relativo al principio de paridad. El cuarto, implementar medidas orientadas a garantizar espacios accesibles, incluyentes y libres de discriminación. Y el quinto, acciones que garantizan los derechos político-electorales. Bueno, me quiero regresar un poco a estos lineamientos que también hemos nosotros determinado dentro del instituto.
También las actividades que hemos hecho, por ejemplo, en toda la maquinaria transversal que tiene el instituto. Como ustedes saben, nosotros no solamente hacemos elecciones, sino también hacemos mecanismos de participación ciudadana e igualmente estamos muy de la mano en educación cívica con otras instituciones de gobierno. Aquí hemos ido bajando este tipo de cuestiones para todo lo que hace de manera transversal el instituto y que también ha considerado no solamente a mujeres, sino también a la comunidad LGBTI, también a las al grupo de personas jóvenes, a las personas indígenas, a las comunidades residentes que también están dentro de la población de nuestra capital. De hecho, nosotros vamos a tener una escuela de liderazgos para mujeres indígenas la próxima semana, que sería también parte de lo que ya el instituto está haciendo durante este año. E igualmente las acciones que tenemos con personas con discapacidad. Para poder atender a las personas con discapacidad necesitamos que nuestros funcionarios y funcionarias tengan conocimiento de cómo se tiene que tratar a las personas con discapacidad, y para esto también hemos tenido el acompañamiento de instituciones de gobierno. En estas capacitaciones, bueno, les quiero comentar, de hecho hasta les tienen que hacer, por ejemplo, algunas intervenciones al personal, como lo es desde vendarles los ojos, desde también tener el acceso a una silla de ruedas, saber que a las personas se les tiene que preguntar antes de actuar, porque muchas veces no tenemos esa capacidad de poder actuar de manera empática, pero sobre todo institucional en cada uno de los temas. Ahora bien, para la coordinación de trabajos con entidades electorales, bueno, está el Observatorio de Participación Política, donde también estamos, y donde se había propuesto que esta actividad se insertara, para que tuviéramos ya un programa definitivo para la atención de violencia política. Ahora bien, en hallazgos, quiero comentarles también que nosotros dentro de las acciones que hemos tenido, va a empezar un estudio acerca de la violencia política que se pudo haber dado durante el proceso electoral como parte de una sentencia en la cual nos vincula la Sala Superior y de la cual también les estaremos dando pues los resultados de esta investigación. Ahora, en términos de dignidad humana, nosotros seguimos teniendo esta capacidad institucional, pero necesitamos sin duda este acompañamiento y las acciones específicas de cada una de las personas que se encuentran aquí presentes. Y bueno, la violencia política en razón de género la podremos ver no solamente en procesos electorales, sino que la podremos ver en futuro y ya en lo inmediato, en el momento en que mujeres empiecen a integrarse dentro de los puestos de poder en los diferentes niveles de gobierno. Es difícil acreditar la violencia política contra las mujeres porque comprende e implica análisis minuciosos de una temática que comprende lo complicado de comprobar si existe o no y si existe algún daño psicológico, por ejemplo, para las presuntas víctimas. Pero tenemos que tener en consideración que todos estos elementos que tenemos nosotros, por ejemplo, para juzgar con perspectiva de género, los vamos a tener que incorporar para ver con lentes de género, como lo dirían quienes más saben, el hecho de que no solamente se van a tener que incorporar no sanciones, sino medidas de reeducación para toda la población. Y en razón de eso es que también tendremos que estar viendo de qué manera vamos a prevenir. Y bueno, por lo antes expuesto, reconozco y agradezco nuevamente los esfuerzos realizados, invitándoles a pugnar por una cero tolerancia a estos temas y no dar un paso atrás, es decir, a continuar con este caminar que, si bien es cierto, inicia desde la formalidad y respaldo de las instancias institucionales, también no, ¿por qué no? Y mencionarlo, desde una convicción personal, de que es necesario sancionar la violencia política por razones de género, pero más aún prevenir y erradicar este fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Williams. Es momento de abrir los micrófonos para quienes nos acompañan desde los diversos sectores de la sociedad. Si alguien desea tomar la palabra, por favor, sugerimos recoger 3 o 5 intervenciones para dar la oportunidad a las autoridades aquí presentes a que retroalimenten sus preguntas o comentarios. Estamos atentos. ¿Quién desea tomar la palabra?
nos regalas tu nombre, por favor, y de dónde vienes. Gracias. Buenos días. Soy la doctora María de Jesús Méndez, de CONAPRED. Lo que quiero comentar es una cuestión que parece menor, pero creo que no, porque es esencial para la secuencia de las acciones que vienen. Yo creo que es muy importante, es una sugerencia, que nos envíen lo más pronto que se pueda la versión estenográfica de lo que sucedió en esta y en la anterior, por ejemplo, sesión, porque si lo hubiéramos tenido, a lo mejor podríamos haber reflexionado algunas cosas con más profundidad y podríamos tal vez sugerir y aportar cuestiones importantes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Acá de este lado, por favor. Hola, muchas gracias. Yo felicito esta reunión a la luz de las mesas que tuvimos fue en noviembre, ¿no? Me parece excelente porque generalmente se pierden como estos trabajos que hacemos y que se le dé seguimiento, pero además muy puntual con resultados y además compromisos. Me parece excelente, aplaudo esta metodología de trabajo y compromiso político. Yo quiero mencionar dos cosas. Una que me parece relevante que retomemos desde este espacio o desde el Instituto Electoral, y bueno, nosotros lo estamos haciendo como organizaciones de la sociedad civil en otros espacios donde participamos, la importancia de tipificar ya el delito, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos y todas las que estamos acá. Nosotras que estamos dándole seguimiento a algunos casos de violencia política por razones de género, efectivamente sí tenemos mucho problema porque no está tipificado el delito y se va por diferentes vías, aunque haya vías de atención en todo el proceso jurídico, sin embargo sí vemos que si estuviera tipificado el delito otra cosa sería, ¿no? Entonces me parece importante el que impulsemos esto. Nosotros lo estamos haciendo desde algunos espacios y bueno, vamos a retomarlo acá también, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra, consejera Gaby Williams, tú decías hace rato que también cómo nos sumamos. A mí me gustaría después platicarlo, pero creo que sería importante sumarnos a toda la vertiente de capacitación de liderazgos y darle seguimiento, incluso con algunos indicadores, ¿no? Cualitativos y cuantitativos, como para ir retomando los resultados de estas intervenciones y que tampoco se pierdan en términos de esto, las acciones que vamos implementando vía su éxito, ¿no? Gracias. Arely Torres, de San Luis Potosí, comunicóloga, y yo siempre digo tuitera a tiempo completo, la neta. Muchas gracias por la invitación, querida consejera. Igualmente felicitar porque por lo menos en San Luis se hacen muchos foros y nos quedamos ahí, ¿no? Y salimos y hacemos el grupo de WhatsApp y de rato es solo para mandar buenos días y ahí se queda, ¿no? Entonces este tipo de acciones creo que son importantes, lo mencionaba el consejero presidente, que es parte de la rendición de cuentas, de qué sirve hacer si no le estamos dando el seguimiento, ¿no? Entonces sí, aplaudo y agradezco muchísimo la invitación. Y pues bueno, mi tema son comunicación, redes sociales y como bien lo dijo la maestra Viviana, Internet es una cosa maravillosa cuando se utiliza para cosas bien importantes como información y tal, pero sí se ha vuelto un campo de batalla, sobre todo para las mujeres, y en este tema casi siempre de la sexualidad, ¿no? Yo lo veía en los observatorios que hicimos como ciudadanas en las elecciones pasadas, eran candidatas que me hablaban y decían, es que hay una foto en bikini. Digo, ¿y qué onda? ¿Se te ve la celulitis o qué? ¿No? O sea, le decía, a ver, o sea, sí tenemos que, y es propuesta, también voltear con las mujeres ya en el cargo, ya en las candidaturas y ver qué herramientas les damos para defendernos de este tipo de situaciones, ¿no? Muchas somos, ¿cómo dicen? Nativas cibernéticas, o sea, bueno, que no le sabemos. Y hay asociaciones especialistas en tener estos, primero, protocolos de autocuidado, que a lo mejor es lo que hacemos la mayoría, ¿no? De pues si alguien traigo un trolecillo ahí, pues lo bloqueo, ¿no? Pero eso es como lo básico, mínimo, primordial. Y ahora con eso que como servidora pública no puedes bloquear a nadie, pues ahí tienes que estar aguantando vara, ¿no? Entonces creo que es importante estos temas de autocuidado, pero sí, a lo mejor, y me ofrezco a colaborar en el tema de protocolos
para autocuidado, atención, contención, porque a veces sí es necesaria tener una contención psicológica al estar aguantando esas cosas, y protocolo de denuncia, porque muchas veces no sabemos cuál es el camino, ¿no? Comúnmente muchas feministas en Twitter es, oye, esto, ¿qué hago? Me están amenazando de muerte, ya sabes, te ponen la foto de X sicario de Google y te la ponen y no sabes si es en serio o si es nuevo o si es contigo. Entonces creo que estos protocolos son importantes para poder tenerlo, ¿no? Y también dar una capacitación, la palabra capacitación luego, como a mí en lo personal, hasta dónde y qué podríamos hacer para protegerlo. Entonces, una capacitación en materia para el funcionariado de los diferentes órganos electorales estaría perfecto. Y también esta formación, darle seguimiento. Pasa que hacemos capacitaciones, no sé si aquí sucede, pero en San Luis pasa mucho, que hacemos alguna capacitación para el OPLE. Y luego volvemos a hacer otra en los 6 meses. Y van los mismos, las mismas, o luego van otros y otras, y no tenemos como un piso para ir encadenando nuevos conocimientos y pareciera que nada más repetimos. Entonces también creo que podríamos establecer, no sé, como no quiero poner el protocolo, un marco, base de capacitación y preparación para el funcionariado, para sobre todo ir aumentando estas capacidades laborales. Gracias. Hola, buenos días. Primero que nada, pues muchísimas gracias por convocarnos. Nosotros venimos, los 3 compañeros, venimos de la CEPADE, FEDE, Tribunal Electoral, Fiscalía Electoral especializada en materia de delitos electorales. Bueno, primero que nada, pues nos da muchísimo gusto estar aquí. Y respecto de lo que decía la compañera en cuanto al tipo penal, pues sí, es una tarea muy importante que tenemos que llevar a cabo, porque incluso el año pasado metió la iniciativa, ¿no? Está en Cámara de Senadores. Sin embargo, por ejemplo, yo empecé a indagar cómo había avanzado el tema. Resulta ser que hay 22 iniciativas que se han metido. Entonces creo que algo muy importante es que podamos formar como un núcleo, como un grupo de empuje para poder, incluso nosotros lo platicamos con InMujeres hace aproximadamente mes y medio, para poder ir de la mano y a lo mejor hacer algunas mesas de trabajo sobre esas iniciativas que hay y concretar ya sobre alguna. ¿Por qué? Porque el tema lo tenemos, sí, está en diversas leyes, sí hay el tema, pero si nosotros incluso vemos, por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, no encontramos en sí el tema como violencia política en razón de género. Vamos a encontrar violencia hacia la mujer en distintos temas, física, sexual, emocional y de género, genérica, pero no vamos a encontrar el tipo penal que buscamos. Si entendemos que hablando del tipo penal, hay alguna serie de dificultades en cuanto a que obviamente cuando hablemos de violencia política en razón de género y aterrizándolo a un tipo penal, a querer encuadrar una conducta como tal, pues vamos a encontrar diversos obstáculos, como que a veces se puede entremezclar con otro tipo de penales, perdón por la redundancia, o de delitos. Ajá. Sin embargo, sí es muy importante que vayamos aterrizando el tema, que vayamos trabajándolo. A lo mejor no sale en este año, pero es importante que no existan 22 iniciativas. Es importante que exista una sola. Podemos ser un país pionero en la materia. España, bueno, hace mucho que tiene el tipo penal, ¿sí? Podemos ser un país pionero, pero creo que como dijo la consejera, o nuestra compañera ya, que venía en el año 2000 apenas empezamos con este tema, pues realmente estamos aprendiendo el tema y demás, pero también como decía la consejera, tenemos ya muchos diagnósticos, mucho tema ya analizado, tenemos todo esto, ya no necesitamos tanto eso, necesitamos ya empezar ya a la acción, y entonces sí necesitamos impulsar esto. La Fiscalía, bueno, nosotros realmente acabamos de terminar los procesos locales de este año, y estamos, el fiscal electoral está muy interesado en impulsar este tema, ¿no? ¿Para qué? Para que pues veamos y vayamos aterrizándolo.
Por nuestra parte, la Fiscalía, estamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuestro ramo 13, que es enfocado en el tema. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos con el INALI y con el OPLE en Oaxaca, porque ustedes saben que hay elecciones de sistemas normativos en 417 municipios. Entonces vamos justamente con el tema, con material en 4 lenguas diferentes, las que más se hablan en la población, y con algunas capacitaciones que vamos a estar dando en el tema. Entonces estamos trabajando en la materia, pero sí sería muy, muy importante que hiciéramos consenso para ir aterrizando ese tema de lo del tipo penal. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Pues agradecer a todas las personas. Lizeth Pérez, vengo de la academia. Pues felicitarlos, consejera Gaby, de verdad que a mí me da muchísimo gusto encontrarme a personas tan comprometidas con este tema y que le estén dando el seguimiento que están haciendo. Y pues a todas las instituciones que estuvieron presentes, de verdad que es muy importante que estas acciones pues sean interinstitucionales, porque solo así es como podemos avanzar en el tema del combate y la prevención de la violencia política contra las mujeres. Y aunado a eso, pues creo que este momento es fundamental, porque si ya se aprobó la paridad en todo, es necesario que se tipifique la violencia política, porque justo ahora es cuando vamos a ver, pues de forma tal vez más cruenta o de mayor forma, todos estos casos que además se van a reproducir ya no solo en lo electoral, sino en los otros espacios. En ese sentido, pues desde la academia o desde el espacio que yo represento, cuenta con esa parte, ¿no? Tal vez estaba viendo que hay como algunas propuestas de hacer diagnósticos, evaluaciones, recuperar los mismos casos de las mujeres, y en ese aspecto pues tal vez conociendo un poco las propias experiencias de las mujeres podemos avanzar en la caracterización y la tipificación de los tipos penales. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Álvarez Gutiérrez, estoy en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría de la Ciudad de México. Acertadamente de aquí, compañeros de la Federación, señalaban sobre la problemática de no tener tipificado un delito penal precisamente que sancione este tipo de violencia política. ¿Qué es lo que genera a la sociedad? Que como institución de una procuración de justicia no podemos tener esa sensibilidad hacia determinados sectores de la población, pero finalmente esta deficiencia se da a nivel legislativo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir más allá de lo que la ley o un código no nos pueda facilitar su instrumentación. De igual me asumo a la propuesta de FEPADE de incorporarnos y participar en esta creación de tipos penales muy esenciales, ¿no? Y sobre todo tenemos el tiempo suficiente para la siguiente elección de ir preparándonos, ir haciendo estos vínculos, irnos de hombro con hombro para poder apoyar a erradicar esta violencia política de mujeres. ¿De este lado quién era? Saludo al presidium, saludos a todos los integrantes, a todos los invitados e invitadas. Pues mi género es masculino, del que ustedes sufren ya los feminicidios, etcétera, etcétera. Y creo que quien es más sensible para estos asuntos es la mujer, porque de ente son más sensibles que nosotros, son más hábiles y ya han logrado un espacio muy grande desde aquellos tiempos cuando ganaron el voto internacionalmente, ahora estos pasos que dan. Porque los hombres, y somos pocos los que nos inmiscuimos en esto, porque los niños con los niños y las niñas con las niñas, y se dan luchas aisladas por cuestiones de género.
pero también nosotros traemos un individuo adentro que viene desde la historia y desde el patriarcado, que es el machismo. Y por ejemplo, en la Cámara de Diputados me llamo Carlos Noches, perdón por lo grosero, soy un apoyo técnico con la diputada Leticia Díaz de la Cámara de Diputados, y este sentido ya se dio un gran avance en la Cámara, donde es 50-50, pero igual en las instituciones que siguen electorales no se ha aplicado esa ley. Seguimos siendo hegemónicos, seguimos siendo en situaciones ya de decisiones muy ladeadas. ¿A qué voy? A que creo que ustedes ya tienen bien estudiado el asunto, situaciones muy concretas, pero abajo, en las situaciones de comunidad, es donde todavía no permea. El empoderamiento de la mujer todavía es muy lejano, lo sabemos en teoría, y de veras, yo en toda mi trayectoria en mi vida he trabajado con mujeres y me ha gustado más trabajar con mujeres, y lo digo textualmente y lo decía antes y lo digo hoy: los hombres somos muy talegones y a veces inútiles, porque la mujer es más eficaz, y es la verdad, porque hay que tocar cuestiones emocionales también. Creo que las cuestiones emocionales es lo que se tiene que ir viendo, tipificando ese tipo de series de machismo que me horroriza, que sigan los feminicidios a esta época donde se supone que hay una conciencia más, se elevan los feminicidios, y es lo que yo a veces no entiendo. Y creo que aquí a los caballeros, hombres, tenemos que tomar conciencia, en que dejemos ese machismo que nos han inculcado desgraciadamente, a veces inconscientemente, donde tengamos que hacer ya una labor. Ese plan que estaba viendo en pantalla es magnífico, entonces lo dejo en eso, porque sí, electoralmente ustedes han dado la lucha y las felicito, y en serio, en mí podría sumar, porque siempre he ayudado a la mujer en lo jurídico. Tristemente al Ministerio Público llega una mujer y la tratan de la fregada, y que a quién se acercaron a mí porque un macho la golpeó. Entonces sí, de veras, hay gente, habemos masculinos que somos sensibles, pero también tenemos que hacer esa labor de quitar ese machismo arraigado en esta sociedad, no del país, del mundo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, intervención para ceder la palabra a las instituciones acá presentes, las autoridades? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? Comisionada. Pues muchas gracias. A mí la verdad me llama mucho la atención, porque hay esta coincidencia entre lo que nosotros proponemos como instituto en esta línea transversal, y me parece que la visión interinstitucional y la visión también con todas las organizaciones y todos los que se involucran, muchos de ustedes dignamente representados en esta mesa, pues compartimos esta visión, ¿no? Y esa es parte de lo que está dando resultados, y yo creo que puede lograr un éxito con estos trabajos, porque tenemos esa visión transversal, y además de involucrarnos instituciones, sociedad, academia, medios de comunicación, partidos políticos, en fin, todos los que estamos aquí sentados, creo que el primer paso es compartir esa visión y hermanarnos. Creo que lo estamos logrando. El segundo paso, como bien dicen ustedes, es aterrizar todos estos temas a través de una serie de programas y acciones encaminadas a que no se queden solo en mesas como esta, en el escritorio, o en libros muy bonitos que luego guardamos en los estantes y ya nadie vuelve a tocar, ¿no? Los protocolos en este sentido, las guías y demás, déjenme decirles que para mí, a la hora de resolver los temas de acceso a la información, con esta visión del principio pro persona, aplicándolo, y además temas de convencionalidad, y desde luego la perspectiva de género, todo lo que se genera, por ejemplo, en el tema electoral, lo ocupamos. Sabemos, recurrimos a todo eso para poder atender, en el caso de nosotros, ver que sí se atiendan las solicitudes de información y que también se proteja el tema de datos personales.
personales, ¿no? Eso creo que es ir haciendo poquito a poquito un resultado. Entonces yo me llevo para, ahora sí que para eso quiero intervenir, para hacer 2 compromisos y algunos comentarios. Yo me llevo de esta mesa nuevamente esa visión transversal y también la idea de seguir insistiendo en la rendición de cuentas por el lado que nos corresponde, con ver que se publiquen, y al publicarse implica que atrás de eso hay acciones por parte de los sujetos obligados, ¿sí? Entonces, al momento que uno exige que se publiquen esas acciones, quiere decir que sí se está haciendo un presupuesto con perspectiva de género, que sí se va a realizar una serie de acciones encaminadas a que esto se realice en todas y cada una de las dependencias. Yo voy a tratar de insistir, y ya lo he puesto varias veces en la mesa, que esta revisión de los portales, cuando se analiza lo que se publica de presupuesto con perspectiva de género, no solo incluya lo que les decía hace rato, el que las instituciones pongan cuántos hombres y cuántas mujeres están. Eso no es, insisto. Entonces hay que meter ahí, y ahí les pediría a ustedes que coadyuven en los trabajos para decir qué es lo que queremos ver ahí reflejado, que atrás de eso sean acciones que reflejen que de verdad se está gastando el dinero para lograr esta perspectiva. En el segundo tema de los protocolos que les decía, nosotros podemos coadyuvar, hay que construir estos protocolos de autocuidado. En los protocolos de autocuidado hay un tema que tiene que ver con datos personales, y datos personales implica que cuando se esté poniendo en las redes o en cualquier medio de comunicación la vida privada de las mujeres para efectos electorales, se proteste y haya mecanismos que digan eso no se puede poner ahí porque tiene que ver con su vida privada, aun cuando se dice a veces erróneamente que por ser un servidor público o un actor público tiene que visualizarse, y eso no es verdad. Ejemplo, a ti te catalogan muchas veces, y ya lo vimos en varios supuestos, por los actos que cometió tu esposo o tu hermano o tu hijo. Tú no eres ellos, ¿sí? Ni eres responsable de lo que hagan ellos, como ellos tampoco son responsables de lo que haces tú, ¿sí? Esto es algo que políticamente se ha visto mucho, se ataca por el lado de que es esposa, es hija, o sea, y eso no debe de ser, ¿no? Entonces ahí hay un tema para trabajar en esos protocolos. Yo decía, lineamientos prohibiendo, no, yo soy enemiga, y les paso aquí rápido un comercial. Acabamos de votar en contra en el Sistema Nacional de Transparencia con unos lineamientos que sacó la Comisión Jurídica del mismo Sistema Nacional de Transparencia, con la finalidad de regular el uso de redes sociales en poder de servidores públicos o de gobierno. Y siempre nos opusimos, dijimos no, porque atrás de eso no hay más que un sesgo de controlar qué publico y qué no publico, y eso es violación a la libertad de expresión. No estoy de acuerdo, aunque sí creo en la construcción de protocolos para que tú te autocuides y autorregules ese tema y sepas muy bien cuál es el límite entre los datos personales y la vida pública. La vida pública que para efectos electorales sí tienes que publicitar y sí tiene todo el mundo que conocer, pero que no te afecte que a lo mejor un día tú te viste involucrado en un tema de violencia de familiar, que supongo que no, presidente, o sea, estoy haciendo un ejemplo. No, pero eso es tu vida privada, ¿sí? O sea, a lo mejor habrá otros factores que incidan para que, bueno, pues si tú no eres apto políticamente para concursar en un cargo público, pues no lo seas, pero que no ande todo mundo poniendo tu vida en el tintero. Creo que hay que construir esos temas de autocuidado, esos temas de denuncia, esos temas de formación de servidores públicos con seguimiento en este sentido, las acciones interinstitucionales, el tema de tipificar el delito. Yo sí estoy de acuerdo, pero no me parece, lo digo con todo respeto, yo creo más en la prevención que en la sanción. A mí me parece que tenemos que trabajar más en eso. Y alguna vez alguien dijo algo que tampoco estoy de acuerdo, y con esto cierro, que nosotras somos las culpables de haberlos hecho los machos. Y dije, no, a ver, no es cierto, no, eso no es cierto, como tampoco somos las culpables ahora de deshacerlos. Pero bueno,
Si eso dicen, pues vamos a deshacerlos y ahora vamos a deconstruir, así como hemos construido feminidad y feminismo, vamos a deconstruir masculinidad y vamos a también a reeducarnos todos en un contexto de respeto en este sentido y también de, como dijo por allá el señor amablemente, de generar nuevas ideas al respecto. Yo he sabido de muchos chicos que nos dicen, es que ya la verdad a mí me da miedo acercarme a una mujer. No, a ver, no tengas miedo, trabaja en la construcción de ti, así como nosotros hemos trabajado en la construcción de nosotras para resolver estos problemas y enfrentarnos. Trabajemos en la deconstrucción y en la construcción de masculinidades. Y aquí me voy a echar un comercial. Tengo mañana un evento en el Info al que las invito a todas y a todos. Vamos a tener en este marco, que yo sé que puede ser muy cuestionable el tema, pero en este marco de eventos tradicionales como el Día del Niño, como el Día de la Madre, como ciertos roles que hemos venido manejando socialmente hablando y que todavía están dentro del marco del Día del Padre, hemos organizado temas de protección de datos personales y de construcción de nuevos esquemas. Entonces hemos llevado a cabo temas relacionados con redes sociales y niños, temas relacionados con los temas femeninos, el Día de la Mujer, por ejemplo, y ahora dentro de este marco que se dice que en el mes de junio pues se festeja el Día del Padre y shalala, bueno, pues tenemos un evento que se llama Construyendo y Deconstruyendo Masculinidad. Entonces las invitamos el día de mañana, van a ir a hablar hombres y mujeres de este tema para ver cómo, como por ahí ya dijo alguien, cómo nos reeducamos también en esto desde, empezando por nosotros, para poder trascender al ámbito social. Las invito, ese es mi comercial, las invito mañana a las 10 de la mañana en el patio central del Info. Será para mí un honor que nos acompañen, háganoslo saber por redes si nos acompañan para darles, desde luego a todos, tienen en el instituto un lugar privilegiado. De verdad, el patio es chiquito, pero cabemos todos, ¿no? Entonces las esperamos y con esto es en La Morena y Cuauhtémoc, aquí en la colonia Narvarte, es un edificio verde, pues un verde ahí medio raro, pero la verdad es que sirve para que lo ubiquen, ¿no? Entonces sí se va. Cuando vean ese verde van, es ahí, ¿no? Entonces las esperamos como parte de estas acciones en las que les decía, hay que reeducarnos, hay que cambiar estos esquemas, estos modelos y seguir trabajando. Yo me llevo todas estas líneas que ustedes pusieron aquí, ya las aterricé, para que también sea nosotros como órgano de transparencia, sean la parte de los criterios para revisar los portales en estos temas que ya son obligaciones de transparencia. Muchas gracias y perdón si me excedí en el micro. Por favor, consejero. Bien, pues solamente para reiterar nuestro agradecimiento a todas y todos quienes el día de hoy han participado en esta gran oportunidad que tenemos para ir revisando esa tarea tan importante que tanto instituciones como organizaciones de la sociedad civil, académicas, representaciones de los partidos políticos tenemos. Y para que justamente esto no se quede solamente en eventos de esta naturaleza, aquí con Gaby, que ustedes conocen bien y que es una apasionada de estos temas y sobre todo una mujer que desde su llegada al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México ha sido la impulsora junto con otros consejeros y consejeras, entre ellas la consejera Carolina del Ángel, que está en esta comisión de género en nuestra institución, han dado este impulso fundamental a estas tareas. Y en razón de ello, comentando con ella, está la propuesta de generar enlaces de las instituciones y de las organizaciones que hoy nos acompañen para crear un grupo de trabajo que establezca una agenda específica para aterrizar todo lo que hoy aquí se ha propuesto y algunos otros temas que estoy seguro en estas reuniones pueden surgir. En ese sentido, la propuesta específica, espero que podamos concretarla en inmediato, es que se designe un enlace y a partir de ese enlace se genere una agenda de trabajo y obviamente su desahogo para que en otra oportunidad que tengamos de este tipo de reuniones tengamos ya concretos elementos fundamentales
como han sido los diversos protocolos o lineamientos o instructivos que se han señalado, y de igual manera uno de los elementos fundamentales, el tipo penal que se ha señalado. Estoy seguro que si nos concretamos a realizar estas tareas en lo específico a través de los diversos enlaces que se generen y los grupos de trabajo, lo haremos mejor y desde luego con la mayor oportunidad, porque el proceso electoral, pensando en lo electoral, está a la vuelta de la esquina, y no solamente estas tareas están encaminadas a eso, sino a que verdaderamente vayamos como sociedad teniendo una actitud distinta de la que hasta hoy se ha tenido en relación a temas de violencia de género. Yo reitero mi agradecimiento a todas y todos, particularmente a la consejera Gabriela Williams y las demás integrantes de la Comisión de Género de nuestra institución, por ese compromiso y esa responsabilidad que se ha tenido ante un tema que sin duda hoy día ha tenido avances, pero que aún no podemos cantar victoria. Sigamos en ello, reitero mi agradecimiento, y en todos los sentidos aquí continuaremos para que esta lucha que se ha venido dando apenas hace 20 años, como bien dicen, sea y alcance con éxito sus objetivos. Gracias a todas y a todos, buenos días. Gracias. Pues muchísimas gracias a todas y todos, en particular por supuesto a la maestra Gabriela por abrir estos espacios de encuentro entre nosotras, pero también entre nosotros con compañeros solidarios. Creo que la Ciudad de México tiene una responsabilidad particular. Nosotros ahora estamos discutiendo la violencia de género en la vida política de esta ciudad y de este país, pero no podemos olvidar que en muchos estados de la República la violencia política pasó a convertirse en feminicidios, porque los municipios no aceptaron tener al frente de sus gobiernos a mujeres, porque los esposos decidieron que no querían que ellas se vieran más que ellos, ¿no? Y la lucha es aún mayor que la que enfrentamos en la Ciudad de México. Yo estoy convencida de eso. Aunque se ha aprobado la ley de paridad, hay gobiernos que tuvieron compromisos previos a que una ley mandatara justo lo que comentaba desde la academia, ¿no? Ahora viene la parte fuerte, ahora viene la lucha de poderes y para qué y en dónde. En el caso de la Ciudad de México, yo estoy convencida que es el mejor momento para hacer las modificaciones que se requieran. Primero porque tenemos a una gran aliada, que es una mujer y es la jefa de gobierno. Es la primera vez que tenemos una jefa de gobierno electa, pero además una procuradora, una secretaria de gobierno. El gabinete tiene más del 50% en esta materia, y en lugares que se necesita tener aliados y aliadas. Platicábamos con la maestra Gabriela que es importante tener al Congreso también para generar con ellos desde el Congreso esta iniciativa de iniciativas, reuniendo a través de esta mesa de enlaces que se acaba de proponer, en la cual pues claro que el Instituto de la Juventud está más que dispuesto a colaborar, que a partir de ahí se genere en colaboración para que todos los entes que tienen vinculación con la Cámara de Diputados puedan presentar una sola iniciativa en donde la Ciudad de México vuelva a ser el referente, que plantea esta estrategia y esta nueva línea de por qué al respeto de la vida de las mujeres, no solamente que se termina, como decía la compañera de redes, no solamente en la vida digital, sino que muchas veces sale de ahí y se violenta tanto. La verdad es que es un placer compartir esta mesa con muchas y de ustedes, a quien tengo el placer de conocerlas en otros ámbitos de acciones que hemos tenido, pero sobre todo son ejemplo, todas ustedes, de los lugares donde las mujeres teníamos que estar. A mí hace algunos días firmamos un convenio con el Tribunal Electoral y comentábamos con la magistrada que era un honor estar delante de una magistrada tan joven, porque para el resto de los jóvenes hablar de un magistrado implica eso, un magistrado, y normalmente asumes que tiene cierta edad.
Es un placer estar en una mesa donde hay magistradas, mujeres, jóvenes, consejeras, porque eran espacios donde las mujeres nos encontrábamos, ¿no? Donde no podíamos compartir casi la misma mesa, ¿no? Porque había, según ellos, niveles. Y en la política, claro que hay niveles, de la política que se construye por el bien de la gente y de los que hacen política para sí mismos. Entonces creo que esta propuesta de los enlaces ayuda mucho a que en conjunto, hoy con este nuevo gobierno en la ciudad, en donde podemos tener tantas aliadas, podamos construir una agenda que garantice los derechos políticos de las mujeres en la ciudad y que le dé el marco progresivo a que en los estados se pueda empezar la discusión de cómo avanzar, y siendo siempre una ciudad solidaria, una ciudad donde más del 53% son mujeres, pero además una ciudad en donde se respetan y se reconocen los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Bueno, quiero decirles que ya he platicado con la consejera Gaby, amiga, que no iba a hacer uso de la voz porque tengo que confesarles que ahorita tenemos en miras una reforma electoral que compartimos consejeras, consejeros, magistradas y magistrados, donde probablemente haya una modificación a las autoridades como las conocemos. Es decir, yo debería estar allá, pero hay muchos magistradas y magistrados allá, y la verdad es que me permití acompañar a Gaby, al presidente, que siempre lo he dicho y lo digo abiertamente, nunca me ha dicho nada que no. Le agradezco infinitamente porque eso ha implicado que es un aliado, que es un amigo y que no ha sido un tema de verbo, es un tema de acción, y te lo reconozco, presidente, y te lo agradezco más que nunca. Veo amigas, Caro, a ver, Bere, todas, ¿no? Divis, sería injusto empezar a enumerar cada una porque seguramente me faltaría alguna. A ver, yo sí quiero decirles algo, pero se los quiero decir a nombre propio. Si bien es cierto, vengo ostentando una magistratura, no vengo autorizada con la representación de mi pleno, también se los digo, pero estaba escuchando a Betty, que es una aliada y es una gran amiga, y sería imposible y sería ingrato incluso no hacer uso de la voz, y te agradezco, Gaby, que me lo cedas, y también a quien me da el uso de la voz. A ver, Betty dijo algo bien cierto y es algo que hemos venido compartiendo. Lo platicaba ahorita con Caro. Tenemos problemas muy concretos y tenemos que hablarlos abiertamente. En muchos lugares decimos, y yo soy una convencida, que el tema de la violencia de género, no importa el ámbito, la violencia de género como tal, es cultural. Entonces tenemos generaciones compartidas, que somos las generaciones que estamos afuera tomando decisiones o tratando de generar inercias para cambiarlo, y tenemos las generaciones que están adentro en casa formándose, y no podemos dirigirnos y abocarnos de la misma manera. Somos convencidas de crear liderazgo juvenil. Nosotros en el tribunal, y no quiero que sea como un comercial, pero sí quiero que sepan alguna actividad que hace el tribunal de manera muy concreta, tenemos un programa que se llama Agitando Ideas, donde creamos y tratamos de capacitar en un tema de liderazgo juvenil y en un tema de democracia participativa. Es decir, les explicamos, los capacitamos, y si bien es cierto, teníamos el programa que se ha fortalecido mucho, porque al principio la capacitación la dábamos nada más personas del tribunal, pero nos han venido acompañando el OPLE, INJUVE, etcétera, COPRED, etcétera. Es decir, es un programa prácticamente multidisciplinario, donde los expertos están hablándoles a jóvenes, hombres y mujeres, de los temas en los que se tienen que capacitar para que repliquen de manera posterior. Y atendiendo la verdad a la idea brillante de Betty, incluimos un módulo específico de inclusión de discapacidad, y eso hace muchísimo más fuerte el programa, y la verdad es que logramos llegar a más foros. Lamentablemente es un programa chico porque tenemos 25 adolescentes, pero me parece que tenemos que generar de manera concreta acciones. Yo soy una partidaria, y lo digo también, lo he dicho abiertamente, donde tenemos que romper esquemas de autoridades. Yo vengo, Betty fue amable, me dijo mujer joven, no soy tan joven, pero bueno. Pero yo vengo de un esquema de autoridades, desde mi licenciatura, desde mi prepa, donde perseguíamos a la autoridad o al maestro en el estacionamiento para poder detenerlo y tener alguna conversación o algún intercambio de retroalimentación. Y lo más dramático en el caso de la universidad es que los perseguías y te cerraban la puerta en la cara. Yo sí creo que tenemos que romper esquemas, y creo que los espacios que hoy tenemos de este lado de la mesa son para abrirlos, y que ustedes se acerquen y nos digan abiertamente cómo necesitan sentirse oídos, cómo necesitamos avanzar con ustedes para que sean acciones concretas. No quisiera abusar más, creo que ya abusé de todos modos, porque no estaba en el orden del día, pero muchas gracias nuevamente.
muchas gracias. Pues tampoco iba a hacer uso de la palabra, pero ante tanta cosa tan interesante y sobre todo propositiva que está en esta mesa, no quiero irme sin decirles que, por supuesto, ya lo comentó mi presidente, mi presidenta de comisión también, estamos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Definitivamente es un tema relevante, es un tema que se ha tratado desde siempre, desde que yo llegué ahí ya tenían trabajo avanzado en esta materia, y lo que a mí me ha dejado la experiencia es que nunca es suficiente si no sumamos todos los esfuerzos. Entonces esta importancia de verlas a todas aquí y de sumar, por supuesto, a los hombres que puedan llegar a ser aliados verdaderos del feminismo, que entiendan que pues es la sociedad cultural y patriarcal la que nos tiene en una posición de desventaja a todas las mujeres, y no estoy hablando de la Ciudad de México, ni siquiera del país, es una cuestión cultural de antaño en todo el mundo. Entonces no es algo fácil, y en consecuencia sí necesitamos de romper todos estos paradigmas, me atrevo a decir, de romper estos estereotipos y estos roles de género que son los que nos hacen tanto daño, y que me parece que es desde donde tenemos que empezar a poner ese dedo, poner la lupa justamente ahí, porque creo que cuando se caiga eso, se va a caer todo lo demás y no va a ser necesario estar abonando y estar apuntalando temas tan específicos, y que a veces son los que generan esa pugna y ese conflicto entre hombres y mujeres, cuando no es ahí el tema, no es ahí el problema. Sumarme a los trabajos y ofrecer que desde el Instituto Electoral, en la trinchera que nos toca, ahí estamos para seguir colaborando con ustedes, y las seguiremos escuchando y reuniéndonos con todas y cada una de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien más no desea hacer uso de la voz, quisiera agradecerles de verdad de corazón la voluntad política, la voluntad personal que cada quien ha puesto en este tema. Pero como hemos visto, necesitamos más que voluntad política, más que voluntad personal, más que muchas cosas que hemos visto, que hemos hecho, porque vienen nuevos tiempos, viene paridad en todo, vienen todas las mujeres, todos los hombres en igualdad de condiciones, pero tenemos que trabajar muchísimo. Yo agradezco muchísimo también el acompañamiento que hemos tenido con los partidos políticos, de verdad, muchas gracias a las secretarías de las mujeres, porque de verdad si no hubiéramos tenido este acompañamiento ni esa apertura para poder dialogar con en muchas situaciones, y sobre todo esas situaciones de netas dirían, ¿no? No hubiéramos podido avanzar en la Ciudad de México. Ahorita creo que es en ustedes donde la formación de cuadros adquiere una especial relevancia, porque cuando el partido en el poder llega, va a ver a sus cuadros. Entonces, entre más mujeres comprometidas, entre más mujeres empoderadas tengan, es el momento en el cual los partidos políticos tienen no nada más la capacidad de llevar a las mujeres al poder público en democracia, sino que también en otros niveles de gobierno van a tener que verlo. Entonces, creo que aquí ustedes van a generar estas estrategias al interior de los partidos. Ahora ya no nada más el recurso etiquetado para mujeres va a tener que ser utilizado para mujeres, va a tener que ser utilizado para hombres y mujeres, para que los hombres en los partidos políticos, en las dirigencias, comprendan la importancia del por qué las mujeres deben de estar en paridad, no solamente dentro de candidaturas, sino que también en todos los niveles de gobierno. Nos llevamos compromisos y esos compromisos los vamos a tener que atender. Somos mujeres, hombres de palabra, y aquí estaremos para hacerlos cumplir, agradeciendo muchísimo esa presencia y esa voluntad de seguir adelante, y sobre todo de que no se queden en acciones que hoy podemos decir, de noviembre para acá hicimos esto, sino que digamos, la Ciudad de México tiene un esquema de prevención para la violencia política, y si lo llegamos a tipificar, pues bueno, la verdad es que sería algo, para mí, la verdad es que, y no nada más para mí, yo creo que para todas las personas que se encuentran aquí, y sería un paso muy importante para poder atender y sobre todo sancionar este tipo de conductas. Realmente hemos visto que es muy difícil encuadrarlas, vamos a tener que buscar de qué manera se van a tener que acreditar todas esas conductas,
ver cómo vamos a funcionar de manera articulada para que esas conductas se puedan articular e inclusive ver cómo se pueden acortar los tiempos, bueno, no se va, ay sí ya, pero acortar los tiempos para poder sustanciar, porque llega el día de la elección y con posterioridad se determina que hubo violencia política, pero estamos hablando de dignidad humana, y cuando una persona es violentada en cualquier esfera ya no está en condiciones de igualdad. Buscamos la igualdad, buscamos la paridad en todo, ya estamos aquí, ya no hay paso atrás, y muchísimas gracias a todas y todos por sumar. Muchísimas gracias, agradecemos la presencia de todas y de todos, señores funcionarios y funcionarias de las distintas instituciones que nos acompañaron, muchísimas gracias. Les comento que estaremos enviando el material de las mesas del 23 de noviembre de 2018 vía correo electrónico y lo que ha sucedido aquí también vía correo electrónico, y espero que contemos con los datos de correo electrónico y celular o teléfono de oficina de todas y de todos ustedes. Estuvimos levantando el registro y ahí venían algunos datos que nos proporcionaron. Si alguien falta, por favor, con mis compañeras allá afuera, si nos pueden dar su información. Muchísimas gracias. Bueno, rapidísimo, un anuncio. Para ese grupo ya le pedí a Betty que si por favor nos puede dar un taller de sororidad, creo que nos hace falta, ¿no? Entonces, estaría muy bueno, y para anunciar que sería la primera actividad, aparte de hacer como todo ya el programa, pero sí es muy, muy necesario. Y para esa sororidad y fraternidad les pedimos de alguna manera ver cómo podemos sacar una foto una foto de grupo, no sé, allá, Salvador en general es el que nos organiza. Sí, porque él es el que sabe ahí de los encuadres. Retomo la propuesta del consejero presidente Mario Velázquez para poder obtener el nombre y los datos de la persona enlace de las distintas instituciones y representaciones que aquí están. Muchas gracias, Salvador.